Muy bien. Bueno, habíamos hablado en la clase pasada y nos habíamos introducido a lo que eran los planos y ejes del movimiento. Yo lo que les pedía era que hagamos un recordatorio, y ahora también, de lo que vimos en esa clase. Así que hablaremos rápidamente para introducirnos a los movimientos que nos están faltando. Existen 3 planos que nos caracterizan para conocer el espacio que ocupa un cuerpo en movimiento tridimensional, y esos planos se caracterizan por ser uno frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, un plano sagital, que divide el cuerpo en izquierda-derecha, y un plano transversal, que divide el cuerpo en superior-inferior. Esa característica de los planos permiten analizar movimientos específicos. Acá tenemos un ejemplo de los 3 planos que están haciendo su propia intersección, y habíamos dicho también que un mismo plano puede estar representado en varias estructuras. Acá tenemos un plano sagital que divide la línea media y también está involucrando o relacionando el movimiento del codo, o la flexión de codo, o de la articulación radiocubital. Acá tenemos otro en el plano frontal, hay un solo plano, pero está analizando 2 estructuras. Habíamos dicho también que la relación entre los planos constituían un plano oblicuo. El plano oblicuo determinaba las características tridimensionales que tenían los planos convencionales, que no llegaban a observar los movimientos que eran diagonales. Así, veíamos, tomando el ejemplo de que un mismo plano puede estar analizando varios tipos de movimientos de estructuras. Tomamos el ejemplo del plano sagital en la flexión de codo y en la flexión de cuello, como ese mismo plano analiza 2 partes del cuerpo, así como la lateralización y la abducción de lo que sería el hombro. Mostraría en el plano frontal 2 tipos de análisis con un mismo plano. Acá de nuevo tenemos, y ya había comentado, que el eje vertical que tiene el húmero, al tener tanta independencia, tiene su propio plano, que sería su plano oblicuo, y así también va a tener su propio eje, por esa hipermovilidad. Recordemos también que habíamos mencionado que por cada plano hay una intersección mencionada como eje, que van a analizar las articulaciones y los tipos de movimientos que éstas generan. Bien, entonces en un plano sagital, nosotros lo que vamos a tener es un eje que lo atraviesa, que se va a llamar eje transversal o medial, en este caso medial lateral o medio lateral. También tenemos en un plano frontal un eje que lo atraviesa, que será antero-posterior, o propiamente dicho, eje que atraviesa ese plano, que ustedes, si no se acuerdan de este nombre, recuerden el análisis que tiene el plano mismo, el plano, acuérdense, que analiza anterior y posterior. Bien, el plano transversal tiene su propio eje que hace su intersección, y ese sería el eje de rotación propuesto por un eje vertical o longitudinal. Y como habíamos dicho, el plano oblicuo va a tener una representación propia debido a que tiene movimientos multidireccionales por su propia articulación. Y ya conoceremos también esa articulación. Bueno, tratemos de avanzar recordando las diferentes terminologías para caracterizar estructuras con relación a otras, y esa terminología va a estar considerada si estamos hablando del tronco o estamos hablando de las extremidades. Recordemos que para hablar del tronco, nosotros podríamos mencionar lo que era craneal, lo que era caudal, lo que es superior, inferior, y lo que es anterior, posterior. Y lo que eran extremidades, tenemos lo proximal, lo distal, lo medial, lateral, y esas serían las 2 referencias, tanto en el miembro superior
como en el miembro inferior. Habíamos visto también esos conceptos, qué era superior, inferior, posterior y anterior en un plano sagital, y que consideren siempre tener alguna referencia para poder caracterizar a otro con respecto a esa estructura. Acá habíamos dicho que la nariz era superior al ombligo y que el ombligo es inferior a la nariz. El tórax era anterior a lo que eran las vértebras y las vértebras son posterior a lo que es el tórax. En las extremidades, recordemos que proximal era más cerca de esa estructura y distal es más alejada de esa estructura o más cerca de la línea de los pies o de los pies. Medial, recuerden que sobre nuestro punto medio o nuestra línea media en relación a la nariz, el tórax y la parte de la pubis, va a pasar una línea imaginaria donde se caracteriza una línea medial, y todo lo que esté cerca de ella va a estar en esa terminología. Todo lo que se aleje de esa línea va a ser lateral. Un ejemplo que habíamos visto era que si habíamos puesto las manos al costado del cuerpo, el dedo gordo estaba más cerca del cuerpo, entonces era medial con respecto al dedo meñique. Y el dedo meñique, traten de apagar el audio para que puedan escucharme. Y lateral, habíamos mencionado que era lo relacionado a que estaba más lejos de esa línea media. Bien. También habíamos visto lo que era superficial y profundo relacionado a una estructura. Y por lo que venimos hablando, conceptuamos movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación y flexión lateral. Recuerden esos movimientos que los vamos a ir pasando ahora como manera de repaso para llegar al que nos quedaba por ver. Rotaciones lo tenía el cuello y las vértebras de la columna lumbar, para que lo recuerden. La circunducción era característico del hombro por su hipermovilidad, y el concepto de pronación-supinación se relacionaba a dos puntos a tener en cuenta. Uno, con respecto al cuerpo en toda su dimensión, que se posiciona boca abajo o boca arriba. De cúbito prono era cuando estábamos boca abajo, y de cúbito supino cuando estamos boca arriba. Y también se relacionaba al movimiento que proporciona la articulación radiocubital al interiorizar o rotar hacia adentro la mano y rotar hacia afuera la mano. La flexión lateral, característica de la columna vertebral, junto con el cuello, que también habíamos mencionado. Este movimiento era muy característico de la mano, sobre todo del dedo pulgar, que lo habíamos llamado posición, al juntarse con el dedo meñique y traspasar la línea media de la palma de la mano. Los ejemplos de elevación y depresión, cuando una escápula se encuentra por arriba a la simétrica contralateral, y depresión era el sentido contrario cuando descendía. También lo que era retracción escapular, el concepto de juntar ambas escápulas, y la de antepulsión o protracción era la de llevar las escápulas hacia adelante. Acá habíamos dado un ejemplo que suele pasar mucho cuando el miembro de la parte anterior del tronco y superior, que serían los pectorales, se encuentran muy hipertrofiados o con mucho volumen, o también carecen de flexibilidad o movilidad. Por lo tanto, esos mismos músculos ocasionan que traigan consigo las escápulas hacia adelante. Bueno, recordemos los movimientos que puede tener el cuerpo: flexión, extensión, rotación y flexión lateral.
Flexión, habíamos tomado que tenía una característica en su zona media, sobre todo las partes de las curvaturas lumbares, y la extensión también era considerada lo mismo. Recuerden que tanto la flexión y extensión de la columna vertebral va a estar limitada por sus curvaturas naturales o curvaturas biológicas, tanto que si se sobrepasan de esas curvaturas pueden llegar a perderlas y ocasionar, como les mencionaba, una intervención sobre los discos intervertebrales, que ocasionaba eso molestias. Fíjense en el plano frontal las rotaciones laterales, o las rotaciones mejor dicho, y la flexión lateral cuando estábamos viendo también un plano frontal. Bueno. A ver, acá les voy a pedir, enseguida vamos a entrar a este ejemplo, porque quiero que ustedes lo hagan práctico. Bueno, tenemos una flexión de la columna vertebral y una extensión. Ahí teníamos los discos, la flexión lateral, tanto derecha como izquierda, las rotaciones, y esto es importante que se detengan a recordar que en un plano, por ejemplo en el plano frontal, existe una rotación que el tronco básicamente tiende a irse hacia un plano sagital. En este momento que hablamos de planos oblicuos, fíjense que acá se va hacia su derecha y acá se va hacia su izquierda. Pero la pelvis se mantiene en el plano frontal. El cuello tiene movimientos de flexión-extensión, de rotación y de flexión lateral. Recordar, las costillas, por una característica de los músculos diafragmático y respiratorio, pueden aumentar básicamente su volumen, elevación-expansión, a través de la inhalación, y a través de la exhalación se deprime esas costillas y provoca el hundimiento. Los movimientos que habíamos visto también eran la elevación de la escápula, la abducción o retracción cuando nos juntamos, la aducción y protracción. Quiero que vayan pensando hasta que lleguemos, vayan anotando ahora, que va a ser pregunta a cada uno de ustedes, de ejercicios donde ustedes apliquen estos tipos de movimientos. Por ejemplo, los que vimos en el cuello, los que vimos en la costilla, los que estamos viendo ahora de la parte del tórax, en la parte posterior, que es la escápula. Entonces, ustedes me van a ir nombrando algunos ejercicios. ¿Bien? Depresión, recordemos que era hacia abajo, descendente. Rotación ascendente, recuerdan que se relacionaba con la abducción del brazo, es decir, que el brazo se separa de la línea media, haciendo una apertura a través de la articulación glenumeral, y producía una aducción con la rotación descendente. Volvía a su posición normal. Acá teníamos ese movimiento de abducción. Fíjense cómo provoca una rotación ascendente de esa escápula. Y también habíamos tomado como ejemplo que los movimientos que tiene el hombro van a ser de flexión y extensión. Flexión, cuando esa estructura se va hacia adelante en un plano sagital, y en un plano sagital, cuando se va hacia atrás, lo vamos a denominar extensión. La articulación glenumeral, que es el mismo ejemplo que veníamos hablando, cuando el brazo se despegaba hacia adelante en plano sagital, corresponde a una flexión, y cuando se va hacia atrás, dentro de esa articulación, corresponde a la extensión. Recuerde que los planos de movimiento, los ejes, siempre van a estar relacionados a las articulaciones. Los hombros, que provocan una aducción y una abducción en una apertura. La articulación glenumeral, volviendo a la aducción, provocaba una rotación descendente de la escápula. Esa rotación descendente de la escápula, una vez que está arriba, desciende y se incorpora esta escápula de la misma manera que está su contralateral.
También vemos, o habíamos visto, lo que era la abducción horizontal, que era pasando la línea media del cuerpo, y la abducción horizontal, provocando una apertura sobre el brazo y la extensibilidad de los músculos pectorales. Muy bien. También recordar que los movimientos que va a tener el hombro van a estar relacionados hacia sus propios giros o rotaciones. Cuando mencionamos que la articulación glenohumeral tiende a llevar su estructura hacia la línea media, hablamos de una rotación interna o rotación medial, y cuando hablamos que esa estructura o la articulación glenohumeral tiende a llevar la estructura afuera o separada de la línea media, vamos a hablar de una rotación lateral o rotación externa. Y acá tenemos un ejemplo con el brazo en flexión, cuando queremos llevar casualmente la mano hacia nuestro pecho, la articulación glenohumeral tiene que producir un giro y rotación para que la articulación también del codo o radio cubital pueda llevar nuestra mano tranquilamente a esa posición. Y en esta otra estructura, para estabilizar la articulación cubital, la articulación glenohumeral produce una rotación externa, en este caso para saltar la piola. Y vemos también, o recordábamos, que en un plano frontal, cuando llevábamos las palmas hacia adentro, hablamos de una rotación interna o medial, y cuando llevábamos la palma de las manos hacia afuera, saliendo de un plano en una posición anatómica y plano frontal, hablamos de una rotación externa o rotación lateral, por fuera de la línea media del cuerpo. Muy bien, habíamos quedado hasta acá. Ahora vamos a iniciar lo que era el codo y antebrazo y los demás movimientos. El codo y antebrazo van a estar relacionados con los movimientos donde tengo que acortar las palancas, es decir, achico palancas, y esta estructura voy a tratar de juntarla con la estructura superior. Es decir, al radio cubital lo voy a tratar de acercar al húmero. Esa denominación se conoce como flexión de codo a través de la articulación radiocubital. Y la extensión de codo determina la extensibilidad o el estiramiento de esa estructura, donde la articulación radiocubital vuelve a su posición y... ¿Bien? Perfecto. Fíjense que la flexión determinada por esta articulación y la extensión también. ¿Qué hace que no pueda extenderse más? Lo que va a hacer que no se extienda más va a ser una estructura que está casualmente acá, atrás, y si se tocan ustedes ahora el codo, van a sentir un huesito. Ese es el olecranión, que no permite la hiperextensión de esa articulación. Muy bien. Esperen que salió Zoom. Perfecto. Voy a preguntarles. ¿Cómo venimos, chicos? ¿Alguien que me conteste? ¿Pueden seguir viendo la diapositiva? Sí, profe. Perfecto. Porque recién me dio un mensaje Zoom, por eso quería ver si estaba. Sigamos. Codo y antebrazo. Fijémonos que así como el hombro también tenía una rotación, el codo y el antebrazo también lo tienen, desde la articulación radiocubital. Supinación, fíjense que es la rotación donde el dedo pulgar se aleja de la línea media, pero a la vez rota hacia afuera, produciendo que la mano o el radio quede paralelo al cúbito, que sería en este caso. ¿Bien? Y lo contrario, el movimiento de rotación interna,
que lo vamos a conocer como pronación, sería que el pulgar rote hacia adentro. Y si rota hacia adentro, el radio, fíjense cómo lo cruza o lo atraviesa, sería mejor la palabra lo cruza, para que no se confunda que lo está atravesando y se tome como una mala interpretación. Esta se antepone, fíjense, al cúbito. A este tipo de movimiento lo conocemos como pronación, y a este tipo de movimiento lo vamos a conocer como supinación. Bien, cuando lo tengan que mencionar, recuerden esa terminología. No me vayan a decir, no, cuando ponemos la mano hacia arriba es supinación, cuando ponemos la mano hacia abajo es pronación. No, tienen que mencionarlo con respecto a las estructuras. ¿Qué pasa con el radio cuando se produce una rotación interna y externa? ¿Y qué pasa casualmente con su relación, que es el cúbito? Bien, la muñeca tiene movimientos de flexión y movimientos de extensión. Movimiento de flexión cuando la mano o la palma de la mano tiende a mirar hacia adentro, y cuando la palma de la mano tiende a mirar hacia afuera, vamos a hablar de extensión. También tenemos movimientos de aducción y de abducción. Cuando hablamos de abducción, de abrir, el dedo pulgar se relaciona o se acerca más hacia el radio. Y cuando hablamos de aducción, el dedo meñique se acerca más hacia el cúbito. Fíjense, la palma de la mano se acerca más hacia el antebrazo, y la extensión, la palma de la mano, se acerca más al cúbito, o en este caso podríamos decir que se aleja más del radio o del mismo cuerpo. Las desviaciones de radio, esto era una abducción y esto era una aducción de cierre, y todos los huesos del carpo que ya en algún momento también iniciaremos. El dedo pulgar tenía movimientos de extensión, de oposición, que lo habíamos visto cuando se relaciona con el dedo meñique, la aducción cuando se juntan todos los dedos, y la abducción cuando pasa de la línea media palmar y abre. También los dedos tienen sus propios movimientos. Desde las falanges producen flexión, producen extensión en el apoyo continuo, la aducción en el cierre de esas falanges y la abducción en la apertura de las mismas. Una articulación que recuerdo, creo que si no se las mencioné, no la vamos a ver mucho, pero es necesario que la recuerden. Elevación y depresión, relacionado a los movimientos en plano frontal de esa articulación temporomandibular. La protracción adelante y retracción hacia atrás, tratando de llevar la mandíbula tanto en un movimiento anterior y posterior, en un plano sagital, y la desviación lateral en un plano frontal, con movimientos desde los dientes, desde la articulación temporomandibular. Articulación lumbosacra. En esta articulación va a estar muy dependiente, si bien la columna es el protagonista, va a estar muy dependiente de su cadera, de su pelvis. Recordemos que ante la elevación de las piernas o el movimiento de flexión o extensión de la columna, estas llegan a perder su curvatura lumbar, que es prácticamente lo que uno debería tratar de cuidar, de que no se agrave y que se agrande ese límite de movilidad. Bien, fíjense que acá vemos cómo la cadera, al elevar las piernas, ha rotado, es decir, que ahora gira hacia abajo y adelante. Tendría que ir hacia este movimiento dependiendo cuánto vaya a elevar las piernas. Y cuando descendía también, para que lo tengan en cuenta, repercutía mucha presión por una acción de palancas esta zona, la zona lumbar. Habíamos visto lo que era una elevación anterior o a través de una extensión. Fíjense, lo que ocasiona elevar las piernas provoca también la movilidad de la cadera,
al movilizar las piernas hacia arriba en un plano sagital, en pronación del cuerpo, la cadera, que estaba normal, va a rotar desde adelante hacia abajo y atrás. Desde adelante, abajo y atrás. ¿Por qué? Porque necesita movilizar esa estructura a partir de la articulación lumbosacra. También los movimientos específicos que tiene esta articulación es la elevación propia de cada hueso coxal. Tenemos acá por derecha y acá por izquierda, cada una en una presente movilización. Esto se da continuamente cuando uno camina, cuando uno corre, sucede ese cambio de asimetrías que son normales para estabilizar toda la articulación. Obviamente que al que tenga alguna característica particular, ya sea en tobillo, rodilla, va a repercutir mucho en cadera. Por eso, una de las consideraciones que se ha tomado hoy en día es que a partir de la inestabilidad que tiene la rodilla, de no producir prácticamente estabilidad a la hora de hacer un cambio de dirección o un trote, y esta se manifiesta con mucho movimiento, la que termina repercutiendo en muchos casos nos ayuda es la cadera. Por eso han salido ejercicios como el glúteo medio, a través de la abducción lateral, para compensar medianamente ese tipo de asimetría. Tenemos una articulación lumbosacra. Fíjense que ahora prácticamente este sería el eje vertical con que nosotros nos tenemos que ir fijando. La línea puntiaguda color rojo es la rotación que hace la cadera, que estaba en plano frontal, y fíjense que ahora rota hacia un plano sagital aproximadamente, que terminaría siendo en realidad un plano oblicuo, pero el tronco se mantiene en un plano frontal. Fíjense, plano frontal, plano oblicuo hacia el sagital, de ambos lados, cuando rotamos hacia la derecha y cuando rotamos hacia la izquierda. Cadera, importante, siempre van a estar mencionando este tipo de movimientos en la gran mayoría de deportes. Esta articulación que se desprende casualmente de lo que es la cadera y el hueso del fémur, puede realizar los movimientos de flexión cuando el muslo es elevado hacia arriba, independientemente de lo que pasa con el tronco. Es decir, la